Las autoridades del gobierno de Michelle Bachelet, que criticaron mucho a sus parlamentarios y dirigentes algunos nombramientos de este gobierno que se está terminando, el de Sebastián Piñera. Y hoy vamos a hablar a propósito de lo mismo por el cuestionamiento a dos subsecretarios. Uno, el subsecretario de Agricultura, y el otro, el subsecretario de Bienes Nacionales. Uno por un tema judicial, ¿no es verdad? Y otro por un tema también judicial, pero que es más delicado. Literalmente por pegarle un agarrón en el poto a una mujer a la salida del metro. Felipe, en este programa se fiscaliza. Los políticos no la sacan, pasan inmunes. ¿De qué se trata? ¿De qué está hablando este perico? Señor director, cuando quiera con la gráfica. A ver. Qué rápido este director. Miguel Moreno, futuro subsecretario de Bienes Nacionales. Conflicto. Acusación por ofensas al pudor en octubre de 2011. No está nada echado arriba de la mesa nuestro director. Exactamente, como Oye, tú lo has dicho. Felipito, ¿sabes lo que yo no entiendo? ¿Por qué lo cuestionan ahora si ellos mismos los proponen y los ponen en ese cargo? Y después cuando esto sale y no lo investigan antes, no entiendo por qué ahora los cuestionan. Más vale tarde que nunca. Tengo modestamente dos. ¿O por qué no Pero lo si ellos lo investigan eligen? antes? ¿Cómo no se dan cuenta de esto antes? Modestamente dos respuestas. Diga. A ver. Creo, no podría decir que es la verdad, pero lo que yo creo. Uno, que se hizo la pega y no le saltó esto. Y dos, que se prometió tanto que se iba a chequear y todo, no se hizo la pega. Pero es posible. Cualquiera de las dos razones que acabo de dar son igual de graves. ¿Es posible que se haya hecho la pega y que no haya saltado esto? No lo que sé. sería una mala No, es pega. No lo sé, Leila, Felipe. porque yo lamentablemente o afortunadamente Estoy con porque Leila. no pertenezco al equipo político. Ahora, de es Michelle la Bachelet. única Es manera imposible que saberlo. esto llegue a esta situación. Porque no hay que olvidar que se dijo que se iba a chequear, a contrachequear y a requete chequear, y que cada nombramiento iba a ser impoluto. respuesta. Se dijo, no lo dije yo, se dijo del comando de Sí, Michelle pues, Bachelet. ¿Una respuesta oficial del comando de Bachelet? No. No, pero Evasivas. sí les quiero decir que fue acusado de tocar los glúteos a una mujer, como decíamos. Tras 2 meses de juicio fue condenado a pagar una unidad tributaria mensual. Muchos dicen que esto ya pasó, Caso de que el tipo Licey. ya pagó. Pero Pero- ¿qué dice Nicolás Monkever, diputado de Renovación Nacional, a propósito de este caso? Esto escribió en Twitter. ¿Cuándo? El 4 de febrero. ¿Es A mucho ver. revisar antecedentes de posibles autoridades? Todo tiene un límite. Un confeso de toquetear, entre comillas, a una mujer en el metro no puede asumir. Punto. Eso es lo que dice Nicolás Monkever. Ahora, muchos dirán que los parlamentarios de la Alianza intentan sacar provecho de esto. Pero uno perfectamente bien puede decir, pero cuando era al revés, también se argumentaba aquello y se decía, no, lo que pasa es que acá hay conflictos de interés. Y más adelante vamos a ver justamente las contradicciones en las cuales se han caído nuestros políticos que, como decíamos hace 4 años, miraban con lupa todo y criticaban todo. Y ahora, cuando les pasa a ellos, silencio absoluto. Porque ayer dijimos que hubo una reunión que se suspendió y hoy habían varias reuniones bilaterales entre los ministros actuales y los futuros ministros. ¿Y qué pasó? No hubo reuniones. ¿Por qué? Porque aún están de vacaciones. Vamos con el siguiente subsecretario cuestionado. El posible a esta altura, pero sí en rigor nominado. Así es. Pero no sabemos si es que va a asumir el 11 de marzo, subsecretario de Agricultura, Hugo Lara. Conflicto. Presenta una querella por estafa y apropiación indebida y otra por giro doloso de cheques. Pajarito Según lo de que Dios. yo he reporteado, Los dos truchos. hubo un acuerdo privado en febrero del año 2013 respecto a este tema. Pero ¿qué ocurre? Según lo que yo he reporteado, Ya. tanto en el comando de Michelle Bachelet como en su partido político, revisaron DICOM, revisaron boletines comerciales. Dicho en buen chileno, revisaron si es que tenían deudas impagas. Claro. ¿No es verdad? Pero no revisaron ¿Y el historial su historial penal, judicial? que a mi modesta opinión, Es creo yo, raro eso. es bastante más grave. No debería hacerlo primero. sea, Hay que revisar. Es Si me tenía ridículo. un chirimoyo y no pude cubrirlo, si es que me atrasé en 1 o 2 cuotas en el banco, ¿no es verdad? O en Y de ahí alguna... indicó- No es tan grave. Se Estar en el entiende, DICOM no es pecado. puede ser grave, pero se entiende, ¿no es verdad? Pero cuando estamos hablando de una situación como presenta una querella por estafa y Mira, apropiación por el indebida Estafa, y otra por güey. giro doloso de cheques, la situación es un poquitito más compleja. Claro, hay intención. Y otra vez los todo. fusibles saltan y la pregunta de Mariana extraordinariamente atingente y la respuesta de Leila ni hablar. Bueno, ¿y? ¿No que iban a revisar? Claro, entonces, ¿No que iban a chequear?
O tal vez hay una tercera respuesta. ¿Cuál? Le saltó, pero no le dieron la importancia. Ah. ¿Qué importa que le haya pegado una agarrón en el traste? ya. ¿Qué importa que haya estado procesado por estafa? Va a tener- Si al final todo se solucionó y ahora hay que echarle para adelante. Extrajudicialmente se solucionó. además. Extrajudicialmente, muy bien, se solucionó Exacto. en febrero Con del la 2003. promesa que hicieron de que todo iba a ser tan limpiecito, no podían darse ese lujo. ¿Por qué? ¿Y qué dijo? Qué raro. Bueno, ya una subsecretaria, la subsecretaria de Educación, que lo dijimos en este programa, en esta modesta tribuna, yo anticipé que Sí. no iba a asumir. Sí. Renunció, La que renunció. días después. Lo dijo. ¿No, verdad? Me acordé de Bueno, ti. hay que esperar qué ocurre con ellos, porque como el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, designado, todavía está de guatita al sol de vacaciones, ¿no es verdad? Claro. Todavía no se sabe exactamente qué va a pasar con estos subsecretarios. Juéguesela usted. Yo creo, ¿Asumen o no? modestamente, que no van a asumir. Muy bien. ¿Por Ok. qué? Porque efectivamente la presión ha disminuido. Pero ha disminuido porque las autoridades futuras están de vacaciones. ¿Y qué dijo la- ¿Qué va a pasar la cuando derecha? las futuras autoridades vuelvan? El grito Recordemos del que cielo. acá ¿Qué dijo la estaba derecha? Mahmoud Alewi, ¿Qué dijo la que era UDI? subsecretario del Interior y ahora también él está de vacaciones. Es decir, silencio estampa en el comando de Michelle Bachelet. Por Vamos a ver cierto. qué pasa. Pero, ¿qué se dijo o qué dijo el diputado de la UDI, Gustavo Asbun, a propósito de esto? Pongan atención porque este es el audio del diputado de la Unión Toma. Demócrata Independiente. Claramente demuestra que hay un desorden en el comité político en la forma de cómo se han designado los subsecretarios y los intendentes. Y el mejor ejemplo no solo el caso de Claudia Periano, sino también el caso del subsecretario de Bienes Nacionales, que fue condenado por ofensa al pudor el año 2011, o el caso del intendente de Iquique, que está con un sumario administrativo por malversación de fondos públicos. Y por lo tanto te demuestra que hay un desorden en la forma como se están designando los cargos sin tener los antecedentes sobre la mano. Sí, algo, pero... Ahí estaba el audio del diputado de la UDI, Gustavo Asbun, a propósito de este nombramiento. Pero, tal cual como se planteó acá, bueno, ¿y cómo antes? ¿Por qué las críticas antes eran despiadadas y ahora hay sí? Porque hay que decirlo, ¿ah? Este gobierno que va a asumir, silencio estampa, Sí. que desde el punto de vista comunicacional, brillante, desde el punto de vista de la democracia, como el forro, y Sí, lo digo señor. directo a la cámara, como el forro. Es una vergüenza nacional que se hayan mandado condoros de esta calaña Caras y de que raja. nadie haya sido capaz de salir a hablar. Me parece una vergüenza, y con B mayúscula, no con B minúscula, no Mira. con B, con B, ¿cómo se dice? B corta. Con B larga, no con B B larga, corta. B larga. Oye, bueno, ¿qué pasó en el gobierno, en este gobierno, cuando hubo la nominación de los ministros? Mucho se criticó, y el caballito de batalla, si se quiere, de la Lo hablamos concertación, acá. actual nueva mayoría, eran los conflictos de interés. Exacto. ¿Qué dijo en su momento No, pues, eso sí que la no pasa. actual y posible futura presidenta del Senado, la socialista Isabel Allende, con la designación Choa. del ministro de Energía, Jorge Bunster, Lo vamos a que lo revisar. es desde el año 2012 hasta la fecha? Aquí está. Él es Jorge Bunster, luego vamos a Ahí revisar está, la Allende. ministro de Energía 2012 hasta la actualidad, conflicto, accionista de empresas energéticas y gerente general por 19 años de COPEC. Ni más ni menos, Felipe. Ni más ni menos. Ya, pero- Bueno, acá Ya, esto es un no rotundo, lo no que, puede se, seguir, lo, que se habla, lo que se alegaba la era wea. conflicto de interés, ¿no es verdad? Pero, Claro. weón, Ahora tenemos lo de Isabel Allende. Demasiado. Tenemos lo de Isabel Allende, aquí está lo que dijo Isabel Allende. Yo tengo que decir que en lo personal no conozco al señor Jorge Bunster, he oído buenas referencias en cuanto a su persona, pero no se trata de eso. Se trata que nuevamente este gobierno es incapaz de entender que se presentan conflictos de intereses. Y uno no logra comprender cómo una persona que durante 18 años trabajó en COPEC, que es socio de Enersis o que tiene acciones en Enersis, que evidentemente él como ministro de Energía va a tener que fiscalizar y va a tener que ver temas relacionados con las generadoras y distribuidoras eléctricas, entra en conflicto. Pero el tema no es ese. El tema es, una vez más, este gobierno es poco prolífico en esto, poco riguroso e incapaz de entender que los conflictos de intereses se dan, y por eso después la ciudadanía se manifiesta desconfiada. Yo tengo que decir... Bueno, suena lógico si se quiere, ¿no es verdad? Tiene una lógica empresarial que se dio mucho durante este gobierno. Claro. Pero llama poderosamente la atención que al menos ahí había una crítica, ¿no es verdad? Y había una respuesta también por parte de este gobierno. Pero yo insisto en el punto. Acá, el gobierno Silencio. futuro, hay un silencio que a mí de verdad me huele a esto. Sí. No
Y ojo, no a Nicolás Mosquera ni a Gustavo Ajún, que aparecieron hablando, porque además esa es su pega, a la ciudadanía. No, pero ¿Será es muy... que no responden, sorry, todavía? Porque todavía no asumen y lo verán más adelante. bueno, la Claudia campaña Peirano, de Michelle no, Bachelet fue lo Claudia mismo. Peirano Haciendo su no estrategia asumió. desde el día 1. Claudio Peirano no asumió finalmente. No, Pero porque ¿sabes qué, se Felipe? cayó. Sí, po. Es muy el estilo de la voz de la nueva mayoría, porque cuando Michelle Bachelet llegó a Chile, durante la campaña estuvo mucho tiempo sin hablar. Absolutamente. toda la campaña no abrió la boca. Pero eso ya no entonces, es una estrategia, ahora sí que cae mal, su onda. compadre, porque esto ya... Yo necesito que alguien me explique. Tenemos más casos. Tenemos más casos y este fue increíble. Se trata de Fernando Echeverría, que él era intendente de la región metropolitana. Ahí está. El conflicto que hubo es que se le vinculaba a empresas de la construcción que prestan servicios a empresas energéticas. Ya, pues, arréglate Él tenía, los bigotes, él ya tenía esta weá, participación en una empresa constructora. Echeverría Izquierdo Ingeniería y Construcción, donde es dueño del 46%, es decir, 46%. prácticamente Bien. de la mitad. Fíjense que él duró El dueño. 72 horas. 72 horas en el cargo, luego de ser nominado el lunes para reemplazar a Lawrence Goldberg. Es decir, un lunes fue designado y antes que terminara la semana ya no alcanza a asumir. Ahora, él, y que también generó polémica en aquel entonces, yo me recuerdo, que prefirió mantenerse en el sector privado y no deshacerse de su empresa sí, claro. e irse al sector público. Y también en aquel entonces se alegó, pero ¿cómo? ¿No lo chequearon? ¿Pero cómo? ¿No lo fiscalizaron? ¿Pero cómo no se dieron cuenta? ¿Quién Y habló? ahora pasa exactamente lo mismo y hay Y silencio. silencio. ¿Quién habló en aquel absolutamente entonces, Felipe? estampa. Veamos lo que dijo el presidente de la democracia cristiana de entonces y actual, porque se mantiene en el cargo, Ignacio Walker, a propósito de lo que ocurre, en particular con Fernando Echeverría, pero precisamente en el Ministerio de Energía, que en algún momento fue Exacto. titular Lawrence Que Goldberg. no Aquí se está. salve ni uno, Felipe. Va a ser el cuarto ministro de Energía en 15 meses. ¿Estamos o no? ¿Esa es la nueva forma de gobernar? Más se parece a una nueva forma de improvisar. Es una ratificación de cómo este tema de los conflictos de interés ha acompañado y parece que va a seguir acompañando el gobierno del presidente Piñera porque no es tomado en serio. Oye, No es tomado en serio. No, qué buena selección de cuñas hemos puesto, porque la verdad es que se ataron Lo que solos, pasa, claro, solos. Lo que pasa es que al final los periodistas, la única herramienta que uno puede tener frente a este tipo de situaciones y poder de alguna manera contrastar a las autoridades, sea de donde sea el lado político, es justamente yendo a los archivos. Claro. Yendo para atrás Obvio, y viendo qué se dijo en su Cotejando momento. todo. Y resulta que, no sé si tú has escuchado, pero yo no he escuchado a Ignacio Walker, salvo que defendió a brazo partido a Claudio Peirano. ¡Ja! Lo que pasa es que era de su partido, por eso lo defendió y cayó. ¿Y qué pasa con el resto de los partidos políticos, con estas personas que han sido cuestionadas? No, compadre. También silencio, Al escondido, estampa. al escondido. Solo les recuerdo que cuando Pablo Longueira y Evelyn Matei salieron del Congreso para irse a los ministerios, Sí. pusieron el grito en el cielo. Y les quiero recordar que la futura ministra secretaria general de la presidencia, más allá de sus capacidades, Jimena Rincón, es actual senadora. Y la DC está metido en un entuerto para ver quién diablos va a reemplazar a Jimena Rincón.